El lago Poyang es el mayor lago de agua dulce de China. Está situado en la provincia sudoriental de Jiangxi y es una importante fuente de agua para la agricultura, la industria y la vida salvaje. También es la principal escala de medio millón de aves migratorias. Pero a pesar de ello, el lago es, digamos, bastante variable en tamaño. En invierno el nivel de agua del lago suele ser bajo. Luego empiezan las lluvias de verano que agrandan Poyang debido a la influencia de agua del río Yangtze. Siempre ha sido así. Hasta hace unos años cuando ocurrió algo. En el verano de 2022, el nivel del lago no aumentó. Esta es la imagen que fue tomada por satélite el 8 de agosto de 2021. Y esto es lo que captó el satélite en el mismo lugar un año después, el 22 de agosto de 2022. El lago, que tiene una superficie media de 3.500 km² en temporada alta, simplemente se secó, sin poder recuperarse en verano. Esto ha obligado a los trabajadores a cavar zanjas para suministrar agua con la que regar las tierras de cultivo en una de las principales regiones arroceras de China. Fue entonces cuando la provincia de Jiangxi declaró por primera vez el nivel de alerta roja para el suministro de agua. En 3 meses, el nivel de agua del lago Poyang bajó de 19,43 metros a 7,1 metros y el descenso ha continuado. Al mismo tiempo, llevó un 60% menos que un año antes. Hubo una ola de calor. Como resultado, el lago se redujo al 25% de su tamaño normal. Había que hacer algo al respecto, y de repente, China encontró una salida muy poco convencional. Voy a hacerme un cafecito y te lo contaré todo. Un discreto recordatorio de que hay que hacer algo debajo del vídeo, por si se te olvida hacerlo al terminar de verlo. En primer lugar, hay que decir que la sequía de aquel año fue brutal. No solo secó el lago, sino también los ríos, incluido el Yangtze, el río más largo de Asia. Según la Organización Meteorológica Mundial, el río registró un 80% menos de precipitaciones de lo normal. Esto llevó a varias fábricas cercanas a detener sus operaciones debido a la escasez de energía hidroeléctrica en la presa de las Tres Gargantas. El Yangtze es un río que suministra agua potable a más de 400 millones de personas y es la vía fluvial más importante para la economía china. También es fundamental para la cadena de suministro mundial, pero en el verano de 2022 el Yangtze alcanzó niveles récord de estiaje. Había tan poca agua que muchos tramos y docenas de afluentes se secaron. Según el Ministerio de Recursos Hídricos de China, las precipitaciones estivales en la cuenca del río Yangtze en 2022 fueron las más bajas desde que comenzaron a registrarse en 1961. Esto provocó un descenso sin precedentes del nivel de agua del Yangtze y sus afluentes, incluido el lago Poyang. El lago entró oficialmente en la estación seca el 6 de agosto de 2022, antes que en ningún otro momento desde 1951. Naturalmente, la sequía no viene sola. Unas 267 estaciones meteorológicas de toda China registraron temperaturas récord en agosto de 2022. Los niveles de agua en 10 embalses de la vecina provincia de Anhui han caído por debajo del nivel de estanque muerto, lo que significa que no pueden liberar agua río abajo. Las altas temperaturas también provocaron incendios en las montañas que obligaron a evacuar a 1.500 personas en el suroeste del país. Las fábricas, como ya he dicho, tuvieron que recortar la producción, ya que las centrales hidroeléctricas estaban reduciendo su producción debido a la sequía. El calor extremo combinado con la sequía hizo que los cultivos se marchitaran. Todo ello se debió a lo que se conoce como la corriente en chorro atascada, un río de aire que mueve los sistemas meteorológicos por todo el mundo. La corriente desató en China una ola de calor que duró al menos 64 días, lo que la convirtió en la más larga en más de 6 décadas desde que existen registros. También se registró el mayor número de condados y ciudades donde las temperaturas superaron los 40 grados desde que hay registros. La gente intentó sobrevivir como pudo. Algunas estaciones de ferrocarril de provincias atenuaron sus luces, habitualmente brillantes, para ahorrar electricidad. Fotos y vídeos en las redes sociales muestran escenas espeluznantes de personas sentadas en vagones de tren a oscuras en Chongqing y caminando por calles oscuras. Algunas empresas han utilizado grandes bloques de hielo para enfriar sus oficinas, también para ahorrar los pagos por el aire acondicionado. De todos modos, no había otra opción. Tuvieron que hacer que lloviera. Pero no fue simple. En China, en general, nada es simple, e incluso decidieron hacer llover con cohetes. Son pequeños, pero llevan una carga útil de varillas de yoduro de plata diseñadas para iniciar la lluvia. Los cohetes se disparan en dirección a las nubes. Se podría decir que los disparan con artillería sobre diferentes provincias y condados. Aparte de los cohetes, las autoridades chinas también han lanzado grandes drones a los cielos de la provincia de Sichuan, otra región central del país.
transportan destellos de yoduro de plata a la atmósfera, también para provocar precipitaciones. En general, esto no es algo nuevo para China. Ha habido operaciones para inducir la lluvia o la nieve antes, por lo general durante las temporadas agrícolas importantes y los periodos críticos de la demanda de agua de los cultivos. Los disparos de nubes a gran escala se lanzan en respuesta a catástrofes naturales como la sequía, las temperaturas anormalmente altas y el riesgo de incendios forestales y de pastizales. En resumen, es una práctica bastante habitual. Por ejemplo, se volvió a hacer en otoño de 2024. Pero en general, la siembra de nubes puede ser diferente, y las técnicas dependen de las condiciones y los lugares. Por ejemplo, los aviones que crean lluvia artificial son el mejor equipo para esparcir catalizadores en nubes bajas. Los dispositivos de detección montados en aviones también pueden seguir y controlar los cambios en las condiciones de las nubes antes y después de las operaciones. Además, los aviones son muy maniobrables, lo que significa que pueden cubrir un área mayor. Las operaciones con misiles y artillería, que pueden esparcir catalizadores con mayor intensidad y formar núcleos de hielo en concentraciones más elevadas que las operaciones aéreas, son especialmente adecuadas para atacar nubes de difícil acceso para los aviones. En resumen, se utilizan allí donde son más altas. Y luego están las bombas de humo terrestres, el equipo más silencioso para crear mal tiempo artificial. Estas bombas de humo que potencian la lluvia se utilizan a menudo en operaciones antinubosidad en terreno montañoso. El operador coloca el dispositivo en una ladera a barlovento y cuando las condiciones meteorológicas son favorables, da una señal de ignición controlada por ordenador. Se inicia la reacción de combustión de las tiras que contienen el catalizador y el flujo ascendente lo envía hacia las nubes. Y estas instalaciones terrestres funcionan no solo en las montañas, sino también en las ciudades, especialmente convenientes allí donde es difícil o imposible obtener una licencia de espacio aéreo. ¿Y el humo? El humo no necesita licencia. Luego están los drones. En comparación con la pirotecnia terrestre tradicional o las operaciones aéreas, pueden volar a través de las nubes gracias a su maniobrabilidad y liberar los productos químicos que inducen la lluvia en el mejor lugar posible. Los drones tampoco están limitados por el terreno o las condiciones meteorológicas y son especialmente adecuados para situaciones con terrenos difíciles o tiempo cambiante. Podría decirse que son una especie de nuevo concepto de siembra de nubes. Y aquí es probablemente el momento de explicar cómo funciona todo. Sigue el pensamiento. Las nubes se forman cuando el aire que contiene vapor de agua sube a la atmósfera, se enfría y forma partículas de hielo. Cuando un número suficiente de estas partículas se adhieren entre sí, se produce una nube. Dentro de la nube, las partículas de hielo se combinan, haciéndose más grandes y pesadas. Y en algún momento caen al suelo en forma de precipitaciones, lluvia, nieve o granizo, según la temperatura y otras condiciones meteorológicas. Cuando se siembran las nubes, se les añaden pequeñas partículas de yoduro de plata, una sal con una estructura cristalina similar a la del hielo. Este proceso puede hacerse de varias maneras, pero lo fundamental es que la sal acabe en la nube. Este método permite engañar al vapor de agua en su interior y hacer que forme gotitas alrededor de las partículas de yoduro de plata. Luego todo sigue el esquema. Las gotitas demasiado pesadas se convierten en precipitación, que cae al suelo. Aunque la siembra de nubes se practica en todo el mundo desde los años 40, China cuenta con el mayor programa del mundo. La siembra de nubes es más eficaz y probablemente más frecuente aquí que en cualquier otro lugar. Por ejemplo, se utilizó antes de los Juegos Olímpicos de Pekín de 2008. Y en el verano de 2021, el gobierno envió cohetes para limpiar el aire de la contaminada y nublada capital antes de un congreso que marcaba el centenario del Partido Comunista. A finales de 2022, el país contaba con 56 aeronaves de diversos tipos para operaciones de modificación artificial del tiempo, y había construido unas 17.000 estaciones terrestres de modificación artificial del tiempo en diversos lugares, incluidos 6.235 puntos de control fijos normalizados. Y luego están los cohetes y los drones, que no parecen figurar en las estadísticas globales. En cualquier caso, los resultados son bastante buenos. En el noroeste de China, los esfuerzos por aumentar la capacidad meteorológica artificial regional han incrementado la precipitación media anual en un 27% interanual. A su vez, la producción media anual de cereales aumentó en 11,6 millones de toneladas. Pero lo que ayuda aquí no es solo la convocatoria de precipitaciones, sino también su prevención. En Yunnan, por ejemplo, el Departamento Meteorológico lleva mucho tiempo realizando operaciones artificiales de eliminación del granizo, lo que ha reducido considerablemente los daños causados por el tabaco y recortado las pérdidas en más de 1.600 millones de yuanes al año. En los últimos años, Xinjiang también ha reforzado su capacidad para llevar a cabo operaciones de prevención del granizo, y las pérdidas medias anuales de algodón y otros productos agrícolas importantes a causa del granizo se han reducido en más de un 70%.
Además, durante los incendios forestales de 2018 en la Reserva Natural Nacional de Hunzong, las operaciones de mejora de la lluvia artificial desempeñaron un papel importante en la extinción del fuego. Incluso hay resultados de teledetección por satélite que muestran que desde que se adoptó el 13º Plan Quinquenal, la cubierta vegetal en la zona de Zhangjiayuan tiende a aumentar gradualmente. La superficie del lago Qinghai ha aumentado en unos 371 kilómetros cuadrados. Este es el lago. Contorno verde, sus límites en 2004. Naranja, hoy. La superficie de tierra desierta en las montañas de Qilianshan también sigue reduciéndose. Pero, ¿qué hay de 2022, el año con el que empecé la historia? Por aquel entonces se desplegaron 4 aviones nacionales de alto rendimiento para intensificar la lluvia, además de 2 grandes drones. Y funcionaron. Según las estadísticas, desde junio hasta mediados de noviembre de 2022, la intensificación artificial de la lluvia en los tramos medio y bajo del río Yangtze, en zonas secas y de altas temperaturas, afectó a una superficie de unos 2.529.000 kilogramos cuadrados, con un aumento total de precipitaciones de unos 8.560 millones de toneladas. Más tarde, en 2023, la Administración Meteorológica aprovechó el tiempo favorable para aumentar las precipitaciones en unos 76,7 millones de metros cúbicos, aliviando eficazmente la sequía meteorológica en el condado de Yangyong. Este se encuentra en el sureste de China, en la orilla sur del río Yangtze. Para lograr este resultado, se llevaron a cabo 53 operaciones terrestres para inducir artificialmente la lluvia, incluido el uso de 5 cañones antiaéreos y 32 misiles. Todo ello en una semana. Pero hay que tener en cuenta que los cohetes, los drones, los aviones o el humo sobre el terreno no bastan. La precipitación no surge de la nada. Se necesitan al menos algunas nubes que ya estén en las partes del cielo donde se quiere provocar la lluvia. Y algunas regiones de China que más necesitan agua no tienen suficiente nubosidad. La gente sigue sin poder crear nubes de lluvia desde el aire. Y ahí radica la raíz del problema. Durante los episodios de calor extremo puede haber pocas nubes porque hay menos agua en el suelo para evaporarse a la atmósfera por encima. Esto ya está causando problemas y conflictos. Encontré un artículo de 2004 que describía la lucha de 5 ciudades de la provincia de Henan por una nube a la vez. Había sequía, y solo una ciudad podía obtener agua de esta nube, y las ciudades prácticamente se peleaban por ella. Bueno, no literalmente, por supuesto, pero todos habían reunido el máximo de recursos, colocado el máximo de artillería y solo esperaban el momento en que la nube se moviera en su dirección. Y todos también se peleaban terriblemente en el proceso sobre quién necesitaba más la nube. Pero no solo China estaba sembrando nubes, por supuesto. Los primeros intentos de llevar a cabo algo así fueron realizados por científicos estadounidenses en el Laboratorio de Investigación General Electric en la década de 1940. Hoy en día, el método está bien establecido y se utiliza en todo el mundo. Antes he mencionado que Pekín utilizó esta técnica para hacer llover antes de los Juegos Olímpicos de verano de 2008. Rusia también es conocida por utilizar la siembra de nubes antes de las grandes fiestas para que los actos públicos no se estropeen por la lluvia. Según los informes, en 2016 Rusia gastó 1,43 millones de dólares en medidas de siembra de nubes para garantizar una fiesta seca. En la actualidad, este método se utiliza principalmente para hacer llover en regiones afectadas por la sequía. Estados Unidos también está utilizando la siembra de nubes, más recientemente en los estados del oeste particularmente afectados por la sequía, como Idaho y Wyoming. Los Emiratos Árabes Unidos han estado sembrando nubes desde la década de 1990 y han llevado a cabo al menos 185 operaciones de siembra de nubes solo en 2019. Además, si echas la vista atrás, descubrirás que Estados Unidos utilizó la siembra como arma durante la Guerra de Vietnam para prolongar la temporada de los monzones y convertir la tierra en lodo debido a las fuertes lluvias. El último ejemplo muestra bien que la tecnología desarrollada para el bien siempre puede ser mal utilizada. Pero hay otros factores que hacen que algunos expertos se muestren escépticos respecto a que la siembra de nubes sea una buena idea. Por ejemplo, si siembras nubes sobre tu región para combatir la sequía, esas nubes no llevarán la lluvia a una región vecina donde podrían proporcionar un descanso pluviométrico muy necesario. Y esas 5 ciudades chinas que se pelean por una nube deben estar de acuerdo. Cuando provocas lluvia en un lugar, reduces la cantidad de lluvia en otra región. Por cierto, ¿recuerdas que varias veces en los últimos meses hemos tratado situaciones en las que la gente comparte el agua de ríos que atraviesan varios países? Y estos países están literalmente dispuestos a organizar guerras por el agua. Pero los ríos están en el suelo, así que el proceso de dividirlo es relativamente sencillo y relativamente simple. Pero la lluvia y las nubes en general son harina de otro costal. Aún no existen normas para el uso común de las nubes, pero, de hecho, no me sorprendería que en algún momento surgiera.
y el uso compartido de las nubes podría incluso causar conflictos internacionales. Los expertos también advierten de que la gestión meteorológica puede resultar demasiado compleja para pasar sin problemas, y les preocupa que pueda desviar la atención de medidas más tradicionales destinadas a ayudar a atajar el cambio climático. Según ellos, la geoingeniería, incluida la siembra de nubes a gran escala, es un experimento peligroso que podría tener resultados imprevistos. Y si la humanidad quiere hacer frente de algún modo a sequías o inundaciones graves, tenemos que solucionar la causa, el calentamiento global, no ocuparnos de los efectos. Además, algunos científicos dudan de que la siembra de nubes funcione en general. Si siembras una nube y luego ves cuánta lluvia o nieve cae, no sabrás cuánta habría caído si no se hubiera producido la siembra. Es decir, hay un estudio de 2019 en el que los autores descubrieron que ciertas formas de siembra de nubes pueden aumentar las precipitaciones hasta en un 20%. Pero eso si se apunta a nubes invernales en zonas montañosas. No hay consenso sobre si la siembra de nubes funciona en verano, cuando hay poco o nada de hielo en las nubes. Sobre todo, muchos estudios han demostrado que la siembra no tiene ningún efecto sobre las precipitaciones. ¿Por qué las opiniones son tan diferentes? Es sencillo. Aunque la tecnología se utiliza activamente en todo el mundo, aún no se comprende bien. Otra controversia es su coste. Un programa de siembra de nubes en Wyoming, por ejemplo, puede costar entre 27 y 214 dólares por cada 1.200 metros cúbicos de agua en un escenario de bajo coste, y entre 53 y 427 dólares si los costes son elevados. Una operación media de 4 horas que siembra 24 nubes cuesta unos 5.000 dólares. Pero mucho depende de la ubicación y de las fechas concretas porque la siembra también es cara. En 2022, los EAU realizaron 311 misiones de siembra de nubes que llevaron casi 1.000 horas. En 2023, el coste de esas 1.000 horas sería de unos 1,25 millones de dólares. Y el climatólogo Gavin Smith, director del Instituto de Estudios Espaciales de la NASA, está generalmente convencido de que la siembra de nubes siempre ha sido una actividad para gente con más dinero que sentido común. Sostiene que es un gasto muy grande que probablemente no sirva de mucho. Por cierto, ¿qué hay del daño a las personas y a la naturaleza? Al fin y al cabo, hay productos químicos en las nubes. ¿O me equivoco? Naturalmente, aquí tampoco hay consenso, pero los expertos en meteorología chinos afirman que el catalizador de la siembra es el hielo seco, es decir, el dióxido de carbono sólido, así como el nitrógeno líquido, el yoduro de plata, etc. Y se utiliza muy poco yoduro de plata directamente. Los principales componentes son el hielo seco y el nitrógeno líquido, que tras evaporarse se convierten en dióxido de carbono y nitrógeno. Ambos son componentes principales del aire. Por lo tanto, todos ellos son catalizadores ecológicos y no contaminan el medio ambiente. En cuanto al yoduro de plata, la Organización Mundial de la Salud ha establecido una norma de seguridad para los iones de plata en el agua potable y el medio ambiente, que no supera los 0,05 miligramos por litro de agua. La siembra ni siquiera produce una concentración tan baja, así que debería ser segura, más o menos. Sea como fuere, aún queda mucho camino por recorrer antes de que se practique a escala mundial este tipo de control de la sequía. Los expertos están convencidos de que el método debe formar parte de un plan hídrico más amplio que incluya una conservación eficaz del agua. Es decir, no basta con provocar precipitaciones en una región, eso no ayudará a eliminar la sequía, porque en el fondo se trata de una crisis climática. Y tampoco hay que olvidarse de los riesgos políticos. En esto coinciden los expertos. Pero a pesar de la controversia, parece que la siembra de nubes se convertirá en una parte importante del programa de cambio climático. La noticia más importante de los últimos días es que he renovado mi spray de pimienta. Los viejos han caducado. Los llevo conmigo a todas partes. Uno, que es de aerosol, está siempre en mi bolsillo o bolso en acceso rápido. El otro, el chorro, está en el coche. Nunca sabes cuándo lo vas a necesitar. Salvar la cosecha. Hoy hemos hablado mucho de cómo China se enfrenta constantemente a sequías. El condado de Gyeonggi, en la provincia de Shanxi, no es una excepción. Sus habitantes han pedido ayuda a las autoridades, diciendo que recientemente han sufrido la pérdida de sus cosechas. Llevaban más de un mes sin llover y cultivos como el maíz habían empezado a morir. La situación se agravó por el hecho de que este condado es montañoso, por lo que el riego es casi imposible aquí. La gente depende sobre todo de la lluvia. ¿Ves a dónde quiero llegar? Los lugareños literalmente pidieron lluvia a las autoridades.
Y la lluvia no se hizo esperar. La Oficina de Agricultura y Asuntos del Condado de Yonghi, junto con la Oficina Meteorológica local, dijeron que estaban prestando mucha atención a los cambios meteorológicos. Los residentes locales se quejaron de la sequía a mediados de junio de 2024, y el 21 de junio ya habían aparecido precipitaciones en el Condado de Yonghi. Sí, has leído bien. China ha vuelto a crear lluvia artificial. En la noche del 21 de junio se dispararon un total de 56 misiles reactivos en 4 puntos de operación estándar del condado de Yonghi, y el resultado no se hizo esperar. Según los residentes del condado, este recibió varias lluvias desde finales de junio hasta principios de julio. La sequía finalmente remitió y las cosechas se salvaron. El gobierno local no se detendrá ahí, por supuesto. Los funcionarios prometieron seguir reforzando las medidas de resistencia a la sequía, además de vigilar de cerca las condiciones meteorológicas y proporcionar precipitaciones artificiales en el momento oportuno. Las autoridades han prometido enviar expertos al condado para ayudar a los agricultores. Por si acaso algo va mal con la lluvia. Traslado bajo tierra. ¿Qué harías si la temperatura exterior alcanzara los 40 grados? Probablemente mucha gente se quedaría en casa bajo el aire acondicionado, pero los habitantes de las provincias del suroeste de China han recurrido a medidas bastante creativas para hacer frente al calor. Los residentes de Chongqing y la vecina provincia de Sichuan se escondieron bajo tierra. Los expertos afirman que la intensa ola de calor de 2022 fue una de las más fuertes jamás registradas. Agravó la grave sequía que sufre China e incluso obligó a algunas estaciones de tren a atenuar las luces para ahorrar electricidad. Ya he hablado de eso. Y también se ahorró electricidad en las oficinas gubernamentales de Sichuan en aquella época. Allí, la temperatura en las salas con aire acondicionado no bajaba de 26 grados. Hacía mucho calor. Cuando terminaba la jornada laboral, la gente tendía a ir bajo tierra, es decir, a los restaurantes. Al principio se los imaginaba como lugares insólitos para relajarse, pero durante la ola de calor, estos restaurantes se convirtieron literalmente en un refugio para la gente. Mientras fuera la temperatura rondaba los 42 grados, en el restaurante se estaba muy fresco, solo 16 grados. Otra opción para refugiarse que vieron los lugareños son los túneles subterráneos. Allí extendían esteras y colgaban hamacas de las vigas. Y les entiendo perfectamente. ¿A quién le gustaría estar fuera cuando se está más cómodo bajo tierra? Tormenta por la lluvia. En septiembre de 2024, saltó la noticia de que se levantaron fuertes vientos en más de 20 distritos y condados debido a la lluvia artificial provocada por la Oficina Meteorológica de Chongqing. La velocidad alcanzó los 34,4 metros por segundo, lo que naturalmente provocó algunas consecuencias. Se cayeron muchos árboles de las carreteras y se derribaron varias vallas publicitarias callejeras. Los lugareños lo firmaron todo en vídeo y afirmaron que la culpa del mal tiempo la tenían las lluvias forzadas. ¿Es realmente así? Según el personal del servicio meteorológico, estos sucesos no tienen ninguna relación. Sí, hubo fuertes vientos, pero fueron causados por condiciones naturales. Las precipitaciones artificiales no podrían provocar una tormenta, ya que los reactivos tienen un radio de acción limitado y simplemente no pueden extenderse a toda la ciudad. Y por cierto, ¿por qué volvió a llover en China? La respuesta sigue siendo la misma, el calor y la sequía. En aquel momento, el Observatorio Meteorológico de Chongqing declaró el nivel de alerta roja, ya que las temperaturas rozaban los 40 grados en muchos lugares. La situación se prolongó varios días seguidos y había que hacer algo urgentemente. Los servicios municipales lo hicieron. Aprovechando las condiciones meteorológicas favorables, organizaron lluvias artificiales. Durante la operación del 2 de septiembre de 2024, se dispararon 158 proyectiles antiaéreos, 37 cohetes y 24 bombas de humo. Como resultado, tras solo un par de horas de lluvia, las temperaturas bajaron de 38 grados a 29 grados en algunas zonas. No fue un mal resultado, pero duró poco. Al día siguiente, la temperatura volvió a subir hasta los 42 grados. ¿Por qué ocurrió esto? A pesar de las lluvias artificiales, Chongqing estaba bajo la influencia de la alta presión subtropical del Océano Pacífico Occidental. Era imposible que las precipitaciones pudieran interrumpirla. ¿Me debes un like? ¡Hasta luego!